Hola, te damos la bienvenida al curso de Gestión de Riesgos de Procesos y de Corrupción. El día de hoy abordaremos el modelo de gestión de riesgos propuesto por la universidad. Esperamos que disfrutes este contenido. Vamos a profundizar en los siguientes temas: la normatividad para la gestión de riesgos en la Universidad de Antioquia y el modelo de gestión integral de riesgos de la universidad. En este vamos a profundizar en tres temas que son los roles y las responsabilidades, las tipologías de riesgos que hoy gestiona la universidad y las etapas del proceso de gestión de riesgos. Entrando en el tema de la normatividad, pues vemos que la universidad ha ido haciendo ajustes a su normativa conforme la normativa nacional ha ido cambiando. Por eso en esta gráfica resaltamos los elementos más importantes. Uno de ellos es el compromiso que tiene la universidad desde su estatuto general de desarrollar el sistema de control interno según la ley, y a partir de allí ha hecho pues todos los desarrollos. Más recientemente, en la parte normativa, la universidad aprobó su acuerdo superior 453, que es el que aprueba la política de gestión integral de riesgos, donde la institución se compromete a gestionar todos los riesgos que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. También tenemos la resolución superior 2299, que actualizó el sistema de control interno, y la resolución rectorial 46819, que adopta el manual del modelo estándar de control interno. Y el año pasado, en el 2023, se aprobó la resolución rectoral 50907, en la cual se adopta el modelo de gestión integral de riesgos, donde ya vemos como una evolución de la universidad en este tema. Y precisamente en este segundo apartado vamos a profundizar en cuáles son los elementos que hoy la universidad propone para este modelo de gestión integral de riesgos. Entonces, primero es importante decirle que este modelo pues toma en cuenta toda la normativa que hay a nivel nacional en cuanto a sistemas de control interno y gestión de riesgos, y también tiene en cuenta las adaptaciones que se han hecho internamente. Otro elemento importante a resaltar este modelo son los referentes metodológicos sobre los cuales se ha basado el modelo. Uno de ellos, como ya lo vimos en el tema anterior, es la ISO 31000, que es un referente internacional sobre el proceso de gestión de riesgos. Tenemos también el Instituto Internacional de Auditores y el modelo propuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública colombiano. Aquí también este modelo tiene unos objetivos y principios que rigen toda la gestión de riesgos, donde lo más importante es identificar y gestionar aquellos eventos que puedan poner en peligro la misión de la universidad y también generar valor en cada una de las actuaciones de la universidad, tratando de prevenir o de mitigar aquellos eventos que se puedan presentar. Otro elemento importante de este modelo es alinearse con la estrategia, los procesos y la estructura de la Universidad de Antioquia. Para ello tenemos en cuenta el plan de desarrollo y tenemos también en cuenta el Estatuto General de la Universidad, el modelo de procesos que hoy tiene establecida la universidad para el desarrollo de sus actividades y la estructura orgánica o la forma de organización establecida para operar. Entonces, todos esos elementos dan un contexto para esa gestión de riesgos. Otros elementos que debemos tener en cuenta son la documentación, ¿cierto? Todo esto debe estar establecido y documentado para que sea conocido por toda la comunidad universitaria y también por los empleados encargados de hacer estas acciones. Y tenemos unas herramientas de soporte que pueden ser sistemas de información ya más robustos o más establecidos, o también tenemos aplicaciones dependiendo del desarrollo que tenga la tipología de riesgos que se vaya a trabajar. Otros elementos importantes, que son como los principales de este modelo, tienen que ver con los roles y responsabilidades, ¿cierto? Cómo estamos organizados institucionalmente para dar respuesta a la gestión de riesgos. Tenemos también el proceso como tal, o sea, las etapas que hemos definido para llevar a cabo esa implementación del proceso de gestión de riesgos. Y tenemos por último las tipologías de riesgos, porque hay la necesidad de reconocer que no hay una sola tipología, sino que la universidad, por las características organizacionales y por ser una entidad pública, pues tiene la responsabilidad de responder por diferentes tipologías de riesgos. Y otro componente muy importante de este modelo es comprender que está dentro de un ciclo que llamamos PHBA, o sea que hay un diseño del modelo, hay una implementación
hay un análisis y valoración para saber cómo lo estamos haciendo y hay unas acciones de mejora sobre el mismo modelo y sobre cada uno de sus componentes, lo que nos permite de manera continua estar haciendo un mejoramiento del mismo. Entonces, ahora en esta parte lo que vamos a hacer es profundizar sobre los 3 elementos centrales de este modelo. Entonces, el primer componente sobre el que queremos profundizar tiene que ver con los roles y responsabilidades. Este modelo se llama el modelo de las 3 líneas y es un referente tomado del Instituto de Auditores Internos, el cual plantea que las responsabilidades deben estar distribuidas desde diferentes actores a nivel institucional. Para la universidad específicamente, entonces hemos definido como una línea estratégica que es la encargada de direccionar el sistema o el modelo de gestión de riesgos y tomar decisiones a nivel institucional, y está conformado por el Consejo Superior Universitario, la Rectoría y el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, ¿cierto? Entonces ellos son como la parte estratégica para poder hacer la gestión de riesgos a nivel institucional. Tenemos también una primera línea que se denomina gestión académica y administrativa, donde están todos los líderes de procesos, proyectos y de las unidades académicas y administrativas como las facultades, las escuelas, los institutos y las vicerrectorías y direcciones. Desde allí, esta primera línea es la encargada de ejecutar los procesos, también de identificar y gestionar los riesgos y de implementar los planes de acción relacionados con la gestión de riesgos. Por eso se llama primera línea, porque ellos están al frente de la ejecución de los procesos. Tenemos una segunda línea que se llama línea de gestión de riesgo y cumplimiento, que es la línea encargada de asesorar metodológicamente, de acompañar, de hacer propuestas de cómo ir implementando la gestión de riesgos, y que a nivel de la universidad está conformada por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional como integradora de todo el modelo de gestión de riesgos, pero también está conformada por otras unidades que apoyan la gestión de diferentes tipologías de riesgos, como desde la parte financiera, la parte ambiental, el sistema de salud y seguridad en el trabajo y los interventores de los contratos. Y tenemos una tercera línea que es denominada la línea de auditoría institucional, que para la universidad se corresponde con la Oficina de Auditoría Institucional. Ellos se encargan de hacer una evaluación de todo el sistema basado en riesgos y es una evaluación independiente, y lo que nos ayudan es a garantizar que tanto la primera como la segunda línea están cumpliendo con esas responsabilidades que tienen dentro de la implementación del sistema de gestión de riesgos. Y por último tenemos una línea externa, que es la línea de aseguramiento externo, que básicamente puede estar conformada por entidades como la Contraloría, la Procuraduría, que pueden hacer revisión o control sobre la universidad. Y también pueden ser otras organizaciones externas que pueden dar certificaciones sobre cómo estamos haciendo la gestión del riesgo y que pueden ser pues contratadas según la necesidad por la misma universidad. Entonces vemos que aquí la gestión de riesgos no está concentrada en un solo elemento, sino que son diferentes actores los que deben participar para alcanzar una buena ejecución del mismo modelo. Ahora vamos a abordar el segundo componente del modelo de gestión de riesgos, que está relacionada con la tipología de riesgos. Aquí la intención es comprender que en la universidad, por la dimensión y por la variedad de procesos y actividades que ejecuta, está enfrentada o debe responder por la gestión de diferentes tipologías de riesgos. Muchas de estas tipologías están reglamentadas por normativas a nivel nacional, y aquí en la gráfica podemos identificar pues las que hoy la universidad está llamada a gestionar. Entre ellas tenemos los riesgos en procesos y corrupción, los riesgos de prevención de daño antijurídico, riesgos estratégicos, riesgos de salud y seguridad en el trabajo, riesgos en la contratación porque somos una entidad pública, riesgos de seguridad vial, riesgos en proyectos, riesgos ambientales y los riesgos que se presentan en algunos laboratorios que por su naturaleza deben gestionar los riesgos para poder ser certificados o habilitados. Entonces, lo importante acá es comprender que hay una variedad y que cada una de estas tipologías de riesgos, si bien se integran en el modelo, tienen unas particularidades y unas dependencias responsables de su gestión.
Y el tercer elemento en el que queremos profundizar hoy en el modelo es comprender cuáles son las etapas generales que se proponen para esta gestión de riesgos. Entonces, como vemos en esta gráfica, el proceso tiene 5 actividades principales y tiene 2 elementos o 2 actividades transversales. Entonces la invitación es que hagamos un recorrido rápidamente por cada una de ellas para que hagamos una comprensión de qué elementos se deben tener en cuenta allí que nos garanticen una adecuada implementación del proceso de gestión de riesgos. Entonces, es importante aquí resaltar cómo hoy la universidad tiene definido ese proceso, ¿cierto? El proceso de gestión de riesgos se entiende como un proceso dinámico e interactivo que nos permite identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales. Y el propósito es desarrollar actividades o acciones que nos permitan responder o anticiparnos a estas situaciones, o en caso de que se lleguen a presentar, pues podamos tomar unas medidas a tiempo y que puedan mitigar las consecuencias de esos riesgos. Entonces vamos a hacer un recorrido por cada una de estas etapas. Vamos a ir la primera. ¿Qué es lo importante de esta etapa? Es definir muy bien el alcance, o sea, saber sobre qué vamos a hacer esta gestión de los riesgos o cuál es el objeto de estudio de los riesgos, con qué criterios vamos a medir esos riesgos para que los podamos clasificar, podamos hacer una especie de semáforo o matriz de riesgos. Normalmente los criterios que más se utilizan son los de probabilidad de impacto, pero esto puede variar dependiendo de la tipología, y tener muy claro cuál es el contexto, tanto interno o externo, que me permite reconocer en qué condiciones se pueden presentar esos riesgos. Entonces esta es la primera etapa, básicamente es hacer un diagnóstico de cuál es la situación en la que se pueden presentar los riesgos. Eso me da una información muy importante para la siguiente etapa, que es la identificación de los riesgos, ¿cierto? Que es saber describir con precisión y con claridad cuáles son las situaciones o los escenarios de riesgos que se me pueden presentar. Aquí tenemos como unas preguntas básicas, que es qué puede suceder o cuándo puede suceder, y también identificar cuáles son esos agentes generadores y las causas de esos riesgos, así como también identificar las consecuencias, ¿cierto? Entonces aquí es tener claridad de las situaciones que se pueden presentar a lo que vamos a llamar riesgos. En la tercera etapa, denominada análisis y valoración de riesgos, entonces lo que hacemos es utilizar esos criterios que fueron definidos inicialmente para hacer una evaluación inicial del riesgo, para calificarlo en una especie de semáforo, que es lo que nos permite esta matriz de riesgos, identificar los controles o las medidas que ya hoy están funcionando en caso de que las tengamos, y hacer una evaluación nuevamente de cómo se pueden comportar esos riesgos a nivel institucional. Y a partir de este análisis y valoración determinar si es necesario hacer nuevas implementaciones o nuevas intervenciones, que sería la etapa siguiente, que denominamos tratamiento de los riesgos, ¿cierto? Entonces, aquí en tratamiento ya hay unas definiciones establecidas a nivel institucional de cuáles pueden ser esas medidas, las cuales son reducir el riesgo, o sea, tomar acciones para disminuir la probabilidad o los impactos del riesgo cuando ya se presenta, transferir o compartir el riesgo con un tercero, aceptar el riesgo o evitar el riesgo en caso de que sea posible pues disminuir las actividades o eliminar la actividad que está generando el riesgo. Y resultado de esta definición de tratamiento, podemos establecer planes de acción, ¿cierto? Que son medidas adicionales o intervenciones que realizamos para intervenir ese riesgo. ¿Qué es importante en estos planes de acción? Que podamos definir cuáles son las actividades que se van a realizar, cuáles son las fechas en que las esperamos desarrollar, quiénes son los responsables, qué recursos requerimos, y que sean actividades efectivamente realizables al interior de la universidad. Y el quinto paso que tenemos, la quinta etapa, tiene que ver con el seguimiento y revisión, porque como lo dijimos ahorita en la definición, este es un proceso dinámico e interactivo. Entonces aquí nuevamente retomamos el papel de cada una de las líneas, ¿cierto? Donde de forma permanente hay que estar haciendo seguimiento sobre los riesgos, sobre su comportamiento, y si establecimos planes de acción, pues hay que hacer una verificación de esos planes,
mirar si se han sido efectivos, si se han podido implementar o si hay que hacer nuevas acciones y corregir actividades que de pronto no se han podido realizar. Hay que hacer la evaluación de las medidas que hoy tenemos funcionando o controles, hay que hacer reporte de los riesgos materializados y analizarlos, hay que hacer modificación de los riesgos o, dependiendo de los cambios que se den en los procesos, en la tecnología o en el talento humano, posiblemente haya necesidad de incluir nuevos riesgos. Entonces, esta etapa nos da una dinámica de estar revisando permanentemente cómo está siendo el resultado de la gestión de riesgos. Y por último, entonces les decía que tenemos dos actividades transversales, una de ellas es la de registro de informe. Una parte indispensable de todo este proceso es documentar todo lo que se hace frente a la gestión de riesgos y que esta información esté al alcance, sea una información confiable y se pueda realizar una trazabilidad sobre esa información. Como les decía, podemos tener diferentes herramientas, pueden ser sistemas de información o pueden ser archivos de trabajo que nos permitan registrar información, hacer monitoreo y que son elementos indispensables para también la presentación de informes que normalmente se realizan a diferentes instancias, tanto al interior de la universidad como a entes de control o a informes que nos piden pues, a nivel nacional. Entonces, esto es muy importante porque esto va dando cuenta de cómo hacemos la gestión de los riesgos. Y la última etapa transversal tiene que ver con comunicación y consulta. Uno de los elementos importantes es que toda la comunidad esté involucrada en la gestión de riesgos y aquí es importante identificar a quién hay que estar comunicando, qué hay que comunicar, con qué frecuencia y esto permite fortalecer la cultura de la gestión de riesgos al interior de la universidad y recoger las inquietudes, las propuestas y también el conocimiento que ya hay en diferentes actores a nivel institucional para garantizar que se haga una adecuada gestión del riesgo. Entonces, como vemos, con esta etapa concluimos el proceso de gestión de riesgos y la idea es que este es un proceso que se está repitiendo permanentemente y que acoge todas las tipologías de riesgos. Como les decía ahorita, ajustándolo a las especificaciones o a las condiciones que tenga cada tipología. Esperamos que con este recorrido tengas una mayor comprensión del modelo de gestión de riesgos propuesto por la universidad. Y recuerda que este material lo puedes ampliar en el manual de gestión de riesgos incluido en la bibliografía.